puestos en el tema laboral, le dije, pésimos, están pagando $800 en lo mejor de los casos y con turnos rotativos, lo que gana un asesor del sistema de procesos en el día más o menos. Entonces depende mucho, lo decía, no es que no haya trabajo, sí hay trabajo, sino que las compañías están seleccionando cada vez a la gente más competitiva. Y si usted se va por 400 o por 600, simplemente está en el lugar equivocado, nada más, no se le valora como tal. Muy bien, vamos entonces con los indicadores. Entonces, los indicadores son parte del control de procesos y hay que diferenciarles en tres: seguimiento y desempeño, ¿no? Seguimiento, recuerden, indicadores que solamente dan avance de tareas, como por ejemplo, número de monitoreos diarios, número de monitoreos mensuales. Los de desempeño son los que nos dan resultados, por ejemplo, el valor de temperaturas, de presión, de DBO, de DQO, las notas de desempeño, que también son de seguimiento. Y los de desempeño también pueden ser algunos que se llaman KPIs, que son los que nos interesan como compañía. En definitiva, esta figura de aquí lo que tiene es que todos los KPIs son de desempeño. Todos los KPIs también son de seguimiento. Los de desempeño son de seguimiento, pero al revés no sucede. Algunos de seguimiento no son de desempeño ni son de KPIs. Este KPI es interesante, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la temperatura de la ciudad, ese es un indicador de desempeño. Ahora nos mide el confort térmico. Pero para la mayoría de compañías no es un KPI, o sea, no está dentro de sus indicadores que le rigen al giro de negocio. Pero si la empresa fuera una compañía agrícola o de turismo, lógicamente es un KPI. Otro ejemplo, el voltaje y la intensidad de corriente en las casas o en las oficinas es de desempeño, por supuesto, porque nos indica el nivel de tensión y amperaje. Pero no es un KPI para estas compañías. Si fuésemos una empresa generadora, una empresa hidroeléctrica o termoeléctrica, por supuesto que es un KPI. Entonces, el KPI depende mucho del giro de negocio. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con los indicadores recordando, ¿no? Todo indicador KPI necesita una definición, es decir, un nombre. El nombre usted le pone. Usaremos los nombres más comunes. Recuerden el deber que enviamos de indicadores. Había ahí hit rate, había unos nombres propios de cada tipo de enfoque. Necesitamos variables o dimensiones y unidades. No se confundirán las variables con las dimensiones. Por ejemplo, si hablamos del indicador velocidad, no lo puedes llamar también rapidez, ¿no? Las dimensiones o variables son L sobre T o LT a la menos 1 y usualmente se colocan en corchetes. Y las unidades son kilómetros sobre hora si es que esta velocidad está en el ámbito de tránsito de las ciudades. El nombre velocidad, pero alguien también le puede llamarle rapidez, dice, porque ese es el escalar, llámele como usted desee. ¿No? Por la definición, el nombre lo pone en la compañía. Sin embargo, que como les mencioné, puede haber nombres que ya son aceptados a nivel internacional. Las variables y las dimensiones, el común de los mortales le confunde. Las dimensiones son las magnitudes que se pueden medir, que son las básicas: masa, longitud, tiempo, temperatura y carga eléctrica. Estas 5 generan las demás dimensiones combinadas, ¿no? No conozco alguna más que sea, inclusive hasta el magnetismo, claro, magnetismo usa carga y las demás velocidades. Bien, importante saber qué tipo de indicador también vamos a manejar, ¿no? En estos talleres que vamos a hacer a continuación, hay dos casos. Cuando el indicador es puro, es decir, utiliza solamente una sola variable, una sola unidad, por ejemplo, la temperatura de 2 centígrados. Las notas de las tareas también son puros, ¿no? Y los indicadores que son en su mayor parte los más abundantes, que son los tipo índices, tasas, datas extensivos. También. Por ejemplo, yo digo, yo tengo 38 grados de temperatura. No hace falta aclarar más, ¿no? Ese es un indicador puro. Tengo fiebre. Fin del asunto. Este es un indicador puro o intensivo. No necesita otra variable para ser aclarado. Los índices. Dice, peso 90 kilos, doctor. ¿Estoy gordo o estoy flaco? Lo que me va a decir. Pues, ¿cuánto mide, no? Y la respuesta puede ser 1,80 m
Y esto es el índice de masa corporal, que es la relación entre la masa en kilos, índice de masa corporal, la masa en kilos y la altura al cuadrado. Entonces, siempre que tengamos una relación de variables, estamos con un indicador tipo índice, tasa o ratio. Y como digo, hay que saber la diferencia. ¿Cuándo usamos un puro? ¿Cuándo usamos una variable? ¿Listo? No. ¿Qué más nos pide las técnicas de indicadores? Que balanceemos los mismos en los perfiles del Balance Scorecard. O sea, no es buena idea solamente usar indicadores económicos. Tenemos que balancearles, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los balanceados? En la parte de abajo, temas de indicadores de aprendizaje y conocimiento, como por ejemplo las notas, el desempeño del personal, sus evaluaciones de exámenes son de desempeño y conocimiento. También, por ejemplo, los cursos dictados, las horas hombre dictadas, las horas de capacitación. Sin embargo, que algunos son de desempeño y otros son de seguimiento, caen en la misma categoría de la perspectiva de la pirámide del balance, ¿no? La parte interna son los más abundantes, que tenemos productividad, eficacias, eficiencias, rendimientos no conformes, y los técnicos, temperaturas, presiones, flujos. Son los más abundantes, quizá, ¿no? Las partes interesadas corresponden a lo que son las satisfacciones del cliente, clima laboral, de proveedores, de la comunidad, ¿no? Y los económicos, obviamente, los de utilidades. Eso en cuanto a la introducción. Entonces, esto ya vimos algunas clases anteriores, hicimos inclusive un deber que usted consulte. Entonces, lo importante es saber cuándo un indicador es puro, cuándo es tipo índice, si es que es de seguimiento, si es que es de desempeño, si es que es de KPI y, sobre todo, si es que necesita o no un dispositivo o no. ¿Qué es un dispositivo? Es un instrumento que se utiliza para hacer mediciones. Los dispositivos tienen tres componentes. Por favor, si apunte a leer. El primer componente se llama el sensor. ¿Qué es el sensor? Es el elemento del dispositivo que cambia las propiedades ante la presencia de un estímulo. Paso aquí alguna cosa. Sensor, ¿no? Sigue la cosa esto. Oh, aquí estamos. Por ejemplo, el termómetro de mercurio tiene el sensor, el mercurio, que cambia se dilata, se contrae ante un estímulo de calor. El segundo componente se llama transductor, que es el que cambia la señal a una señal medible. Y el tercero es de escala o indicador. Entonces, cuando tenemos esos tres, estamos en la presencia de un dispositivo. Si no, simplemente es un recurso de seguimiento y medición, ¿no? Pero decía que en el caso del termómetro de mercurio, el sensor es el mercurio, que se dilata, ¿no? El transductor, en el capilar se traduce la variación de calor y longitud, ¿no? Esa es la traducción. Y la escala, pues, son los grados centígrados o grados Fahrenheit, una escala analógica. Entonces, fíjense, nos han engañado. Los termómetros no miden temperatura. Los termómetros miden calor. El calor se hace una analogía con la longitud, ese es el transductor, y con una escala hacemos una relación de los grados centígrados o grados Fahrenheit. Entonces, fíjese, engañados totalmente. Los exámenes que estamos tomándoles acá en la plataforma Moodle no son dispositivos. ¿Qué les falta? El sensor. El sensor no tiene un sensor, ¿no? O sea, bueno, fuera, ¿no? Siéntese, mire la cámara, la máquina está evaluando cuánto usted conoce. No tiene sensor. Tiene transductor, obviamente, ¿no? Los puntajes se adaptan al valor máximo del examen y la escala, pues, del 0 al 10. ¿Por qué es importante? Porque cuando tenemos un dispositivo, este dispositivo, para que nos dé información y datos confiables, tiene que estar o calibrado o verificado. Eso lo veremos más adelante en las normas. Muy bien, entonces, indicadores que uno no puede dejar de conocer. Cuando usted vaya ya a las compañías, usted tiene que manejar al menos los que están colocados aquí, comunicadores gerenciales, ¿no? La productividad, ya hablamos, las unidades sobre la hora hombre, sobre la hora máquina. Las unidades tienen que ser adaptadas a la compañía de tal manera de que se eviten sesgos, ¿no? Por ejemplo, si estamos elaborando harina, no podemos medir en sacos porque puede haber sacos de 50 kilos, de 10 kilos o demás. Tenemos que medir kilogramos del producto.
Con eso unificamos. Estamos embotellando cerveza, no podemos hablar de botellas, tenemos que hablar de hectolitros para que se unifique. Entonces, en un caso tenemos hora hombre, la harina, por ejemplo, es empacado a mano, y la otra hora máquina en el embotellamiento de cervezas, dependiendo de cómo sea el recurso más preponderante. Costos, ¿no? Dólares sobre la unidad, igual, si es sobre kilos, sobre toneladas, sobre hectolitro, o sobre unidad también podría ser en caso de los vehículos, por ejemplo. Entonces, la unidad depende mucho del contexto de la compañía. Costos operacionales, cuánto me cuesta la hora hombre o la hora máquina. Entonces, estos son datos que las compañías tienen que recopilar y tienen que analizar con la herramienta que vamos a ver a continuación, ¿no? Los financieros normalmente se expresan en porcentaje. El porcentaje no es un indicador, el porcentaje es una ampliación de la señal. 0.2, 0.3, no se me entiende, ¿no? Le multiplicamos por 100 y quedas 20%, 30%. El porcentaje es un amplificador de base 100. También puede ser de base 1.000.000. Ahí tenemos las partes por millón. 1.000.000.000 partes por billón. Otro número que vamos a ver más adelante, como por ejemplo el de seguridad en el trabajo. La utilidad es la diferencia entre la venta menos los costos, ¿no? Sobre venta. Y aquí tenemos tres formas de expresar. Y por ese motivo es bueno que los politécnicos manejemos el tema financiero, que a veces nos enfocamos mucho en temas operativos y morimos pobres, ¿no? Entonces, que los ingenieros, por lo general, no prosperamos, que era la otra pregunta de mi amigo. Yo decía, ¿cuánta gente ha prosperado? Le digo, no tengo el dato, pero pregunté en la poli. En la poli sí tienen ese dato, pero no tienen suficiente mercado o muestreo para decir que realmente un politécnico mejora su nivel de vida. Bueno, de hecho, los de mi época sí, ¿no? Todos éramos 5 compañeros, los 5 tenemos al menos bienes propios. No sé ahora cómo esté el tema. Por lo menos unos 10 carros cada uno. No, mentira. Bien, la eficacia y la eficiencia, atención, ¿no? La eficacia se aplica para eventos, para actividades, para tareas, va real sobre planificado, también normalmente se expresa en porcentaje. La eficiencia al revés, planificado sobre real, y se expresa igual en porcentaje, pero aplica básicamente para dólares y para tiempo, ¿no? Esa es la matriz que uno tiene que saberse, que mandamos de ver y tomamos en algunas pruebas y cuestionarios. Bien, entonces, ¿cómo analizamos los indicadores? Atención, el taller que vamos a mandar para la próxima semana a manera de deber, no está en la carpeta de deberes, no, está en el capítulo 2 en la tarea. Tienen que presentar ustedes estos componentes, son 4. Pues veamos. Primer componente de un indicador, la ficha del indicador o el detalle técnico. No hay un solo modelo, ¿no? Y si quieren pueden usar este o el señor que vamos a ver más adelante en el ejercicio. El nombre es importante, la definición, ¿no? El nombre lo ponen ustedes, ¿no? Clima laboral, satisfacción del empleado, el que sea, ¿no? Origen, una tabulación, encuesta. ¿Qué dispositivos o recursos? Es que tiene sensor, transductor y escala de dispositivos, sino simplemente es un recurso, en este caso es una encuesta. Y el programa People, imagino que es para digitar. Frecuencia, la compañía define, ¿no? Puede ser frecuencias anuales, diarias, inclusive semanales, anuales, cada 5 años, depende. Lo más común es que sea mensual, salvo en este caso de que por dificultad posiblemente lo hicieron anual. Datos, aquí vemos si es que tiene 2 datos o un solo dato. Un solo dato, indicador puro, una escala. 2 datos, indicador tipo índice o normalizado, que es lo que vimos hace un momento, ¿no? El dato es la evaluación del clima laboral, ¿sí? El cálculo, se promedia las evaluaciones en cada periodo y se le pondera a 100 puntos. Así nada más, ¿no? Puede también haber sido sobre 5 puntos, sobre 10, sobre 20. La compañía define cómo quiere manejar su indicador, salvo que sea un tema legal o un tema contractual y ya esté predefinido. Tendencia. ¿Hacia dónde es bueno que camine el indicador? Pues a máxima, ¿no? Es clima laboral, pues tiene que ser mientras más alto, mejor. Y cualquier observación que usted crea conveniente colocarle, le pone ahí, ¿no? Eso es libre. Entonces, paso número 1, tener la ficha del indicador. Paso número 2, la tabla de datos.
usualmente un periodo, si lo quitemos cada año, ¿no? El indicador de ese año y la tendencia que se calcula, como dijimos, con la media móviles, ¿no? Aquí es una media móvil. Vamos a ver eso. La media móvil es como ir acumulando, ¿no? El primer valor corresponde al primer año. El segundo valor, el promedio de los 2 años. El tercero, de los 3, y así sucesivamente. Esa es la media móvil. Es una forma de hacerlo. ¿A cuántos datos necesitamos? Le digo, tiene que ser más de 12, ¿no? Y si fuera posible, alrededor de 30 a 50 datos para que sea esto una tendencia creíble. Los matemáticos y estadísticos que son teóricos dicen, con 4 sale, sí, con 4 datos sale, pero sale una tendencia poco confiable. No podemos nosotros tomar una decisión solamente con 4 meses, con 4 años, 4 datos. Sí podemos calcular las variables estadísticas. Hay gente que dice que es con 6, ya, yo digo 12. De preferencia 30 a 50. ¿Pero por qué ese número? Porque mientras más alto el número de replicaciones, el número n, el desvío estándar de la muestra y el desvío estándar de la población son muy similares. Ese es el motivo, ¿no? Mientras más datos tengamos, tenemos más confianza en el muestreo. Ahora, hay compañías que sí pueden sacar datos todos los días. Por ejemplo, la producción de un alimento. Ellos pueden sacar el rendimiento en kilogramos sobre hora hombre todos los días, ¿no? Entonces tendrían 30 datos en un mes. A lo mejor sacan cada mes. Tendrían 12 datos en un año. La poli, por ejemplo, ¿qué tiene de problema? Que toca sacar datos cada semestre. Tenemos 2 datos al año. Para lograr una tendencia necesitaríamos al menos 6 años. Y eso sí estamos haciendo. Estamos viendo por lo menos 10 años atrás de información. Una información sí está disponible, otra no, pero si no, no tenemos confianza. Entonces, número 2, la tabla con los indicadores y la tendencia. Hágale mucho énfasis en la palabra tendencia. El 3, la carta de control simplificada, ¿no? Donde colocamos el tiempo en la parte horizontal, los datos de los indicadores en la parte vertical. En azul están lo que se llama los valores puntuales, discretos o instantáneos, que serían los datos de ese año, pero no más, no, de ese año solamente. La línea de color naranja continua, en cambio, es la tendencia. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Datos puntuales, diferenciales en barras. Datos continuos, que sería la tendencia, en línea seguida. Y obviamente los límites superior y los límites de control inferior, para que se genere la carta de control simplificada, ¿no? Estos límites, recuerden, se pueden colocar por ley, se pueden colocar por estadísticas, o vamos a revisar un caso en unos minutos más, o por mutuo acuerdo si todavía no tenemos una buena información. ¿No? Por ejemplo, decimos aquí, no tenemos datos, ¿cuánto le ponemos? Si es que es del 0 al 100, pongámosle que aceptamos 80, de 80 a 100 aceptable, por decir un dato, ¿no? Hasta que tengamos suficiente tendencia y podamos colocar un límite más apegado a la realidad. O a veces nos dan las tendencias, ¿no? En la poli, entre 7 y 10 son las notas de aprobación. Eso es por ley. El paso número 3, la cata de control. Y paso número 4, el análisis estadístico, que se llama capacidad estadística de procesos. Algunos le llaman así, ¿no? Otros le llaman análisis de variación o de variabilidad, ANOVA. Y otros le llaman 6 sigma. Yo diría que prácticamente son temas muy similares, ¿no? La capacidad de procesos, el ANOVA, el 6 sigma, y utilizan los mismos parámetros. Entonces aquí vamos a analizar cómo se hace esta parte del 6 sigma. Bien. Entonces, ¿qué significa analizar un proceso con 6 sigma o con capacidad de procesos? Significa analizar la señal de la tendencia, ojo, ¿no? La tendencia, recuerden, es la variable que nos define el comportamiento de un proceso y su indicador en el tiempo. Para decir que un proceso es capaz, estas palabras se utilizan, ¿no? Capaz, proceso confiable, proceso estable, proceso controlado, se requiere cumplir 3 condiciones. La primera, que la tendencia a la señal sea estable, que no presente variaciones. Eso se puede ver gráficamente, aunque a veces la gráfica nos suele engañar. Entonces vamos a ver la forma gráfica y la forma estadística.
Segundo, que cumple especificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que esté dentro de la zona de control, de los límites establecidos. Y tercera, que esté cercana al punto de ajuste, es decir, al óptimo. Recuerden que eso es el punto de ajuste. Pues dicho esto, de estos 4 componentes, hagamos de cuenta de que este es un análisis del mismo indicador, del mismo proceso. ¿Cuál sería la mejor opción? Comencemos mejor por la peor opción. A ver, en el chat, ¿qué caso es el peor? Colóquele ahí. ¿Qué caso sacaría del juego? Ninguno. Es en base a las gráficas, no, profe, o en base a los tres. De las 4 gráficas, ¿cuál caso saldría? El peor caso. El 4, correcto, ¿no? El 4, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque 4 caso no es estable, sale de los rangos de control y no se acerca al óptimo. Alguien dirá, pero tres veces sí lo hizo. Sí, ¿no? Aquí es, si aquí hizo obra, el resto robó, ¿no es cierto? Entonces, no es un proceso confiable. Este es el famoso, si fuese una persona, sería el proceso psicópata. Lo que pasa es que las personas a veces estamos acostumbradas a ver solamente cuando le atina el punto de ajuste. Y el resto, terrible, ¿no? Entonces, 4 fuera, ¿no es cierto? No va, ya. Nos queda el 1, el 2 y el 3. ¿Cuál sale? ¿En qué orden? El siguiente. En el chat puede poner, ¿no? El siguiente. En salir, ¿cuál es? Nadie. 1, 2 o 3. El 3, correcto, el 3, no. El 3, no, el 3 no sale. Steven Loya, el 1. Ya, ¿por qué el 1? Por lo siguiente, ¿no? Si ven, el 1 no sale. ¿Es estable? No. Tiene un pico, un valle. Ya. ¿Cumple especificaciones? Sí. No sale del rango de control. De acuerdo. Cercano al óptimo, unas veces sí, otras veces no. Entonces aquí el problema del caso número 1 es la variabilidad. ¿Estamos ahí? Si fuese una persona, esto sería el famoso bipolar, ¿no? Bien, mal, imagínense, ¿no? No es un proceso controlado. Se fue el 1 y el 2. El 3, vamos a ver por qué no. Nos queda 2 y 3. ¿Cuál sale? ¿El 2 o el 3? El 3, profe, porque está fuera del límite de control superior. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces salió? 2. 2. Bueno, un piquito, ¿no? Ya, la respuesta correcta es el 2. El 3 es el mejor. Vamos a explicar por qué. El 2, pero dice, ¿por qué el 2? ¿Es estable? Sí. ¿Especificaciones? Por supuesto. ¿Cuál es el problema del 2? Que se desvió del punto de ajuste. Esto se llama proceso con desvío permanente. Mi novio es bien borracho, pero siempre está borracho. Estable, ¿cierto? Mi novia es tóxica y celosa, pero siempre es así, es estable. Pero no es el mejor valor para estabilizarse. Entonces, fíjese que esta pregunta en una entrevista la pueden hacer, ¿no? Y ahora, ¿y el 3 por qué es el mejor? Que tiene un pico salido. Este pico no se haga lío. Este pico es al arranque, si ven, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Después se estabiliza. No es como el 4 que arranca mal y después sigue estando mal, ¿no? Este se llama pico de Taguchi o perfil de Taguchi. Todo ingeniero debe saber, no les han enseñado en dinámica de procesos o en control automático, ¿no? Todo equipo, toda máquina, todo conjunto, todo sistema, al arranque puede presentar un pico fuera del rango de control. Por ejemplo, cuando arrancamos los motores a diésel, han visto la humareda que sale. Entonces, mala idea
que tomemos mediciones al arrancar el vehículo. Va a estar por fuera. Entonces, ¿qué se hace? Que se estabilice. La tendencia es eso, ¿no? Que se estabilice la combustión. Igual nosotros tomamos el pulso, el ritmo cardíaco al despertarnos, verá que eso es un pulso muy bajo, lo general menos de 60, cuando lo normal es 70, 80. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos despertando. En cuestión de segundos, el corazón se estabiliza. Pues no hay ningún problema de un proceso al arrancar, si tenga este pico. No pasa nada, ¿no es cierto? Bueno, déjele comenzar. Usted va a tener ese pico de Taguchi cuando trabaje, ¿no? Al principio va a ser un montón de regadas, ¿no? Está, qué bestia, los de la polis han sido la tapa. No, estoy aprendiendo, porque en la universidad no nos enseñan todo. Nos enseñan el 1% de lo que vamos a usar en la vida práctica. Los seres humanos al caminar comenzamos cayéndonos. El primer año nos ponemos de pie, ¿no? Y de ahí dominamos después el arte de caminar erguidos. Pues no espere comenzar bien, ¿no es cierto? Sí. Si 15 años no pudo, fue un economista PhD, no le pidamos a un bachiller en un año lo mismo, ¿no es cierto? Sentido de coherencia se llama, un poquito de inteligencia, que también es un don muy carente en nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, el punto 3 es el mejor. Pese a su Taguchi, después si se estabiliza, no es que se queda línea recta, ¿no es cierto? Oscila, pero es el que cumple mejor las condiciones. Es estable, está dentro del rango de especificaciones, porque en tendencia hay que ver, ¿no? Siempre la tendencia. Y lo más importante, está cercano al óptimo que le pusimos a la mitad. Recuerde que el punto de ajuste en este modelo está al medio. También podría estar hacia arriba o hacia abajo. Preguntas. Entonces, una forma de ver si un proceso tiene estabilidad o capacidad sería la forma visual, la primera aproximación. Pero no es tan confiable. Mejor hacerlo con la forma analítica que mandamos de ver. La forma analítica se llama cálculo de los CPs, la capacidad del proceso. Noten que es bastante fácil, ¿no? El CP es una relación adimensional entre el ancho de banda, ¿ve? Que se calcula la diferencia entre el superior y el inferior. Ese es el ancho de banda. El 6 es por el tema del 6 de la curva de Gauss respecto a la media, ¿no? 3 desvíos estándar a la derecha, 3 a la izquierda, nos dan 6. Con eso logramos que esté el 99% de la población dentro de esa distribución. Y este sigma es el desvío estándar. No tan facilito. Ya. Esto se llama la capacidad de proceso. Ecuaciones derivadas, las capacidades parciales. La capacidad del pico superior, sí, pico superior y del pico inferior, ¿no? Estas, en lugar de tener toda la escala de superior menos inferior, le hacen la superior menos la media. Y la mitad del intervalo, 3, ¿no? Y el inferior, la media menos el inferior, igual sobre la mitad del intervalo. En otras palabras, para calcular un análisis de capacidad de procesos que se necesita, pues los límites, eso nos dan de dato, ¿no? O los intuimos o los colocamos por alguna forma. La media, que calculamos de los datos, el desvío estándar de los datos. Nada del otro mundo, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos que un proceso es capaz? Más allá de la gráfica, ¿no? Cuando el CP es mayor que 1 y el CPK, alguno de estos CPK tiene que ser también mayor que 1. Ahí decimos que es capaz. Capaz, estable, confiable, controlado, los nombres que se les quiera dar, ¿no? El más común se llama capaz. Algunos libros le ponen 1.33. O sea, son un poquito más exigentes en cuanto al tema. Para ingeniería, que saque 1 está bastante bueno, ¿no? Si es menos que 1, no es capaz. Y si es que es igual a 1, es críticamente capaz. Eso sería la situación. Ya. ¿Qué son estos dos CPK, CPKI? Además de darnos el análisis parcial sobre la media o bajo la media, también nos siguen para calcular el nivel sigma. El menor de estos dos valores, cuando calculemos, se llama el CPK limitante. Y el menor de los dos, pues nos define el nivel sigma que vamos a hacer a continuación. Ya bien, esta es la teoría, ¿no? Vamos entonces al Excel. Abramos el Excel y vamos a hacer lo que se llama un taller espejo.
Yo les voy indicando qué tienen que hacer y ustedes completan, ¿de acuerdo? Atención, porque este es el deber. El taller de clase tiene 2 componentes y es el deber, ¿no? Vamos entonces. Abramos el taller número 10, dice ahí. Es 6 en realidad, ¿no? Ya está. Uno que dice peso, ¿no? Bien, atención. Entonces vamos a hacer este ejercicio de clase. Usted hace el siguiente. Estamos viendo, por favor, coloque un símbolo de color verde. Bien. Aquí están los componentes que hace un momento hablamos y ya en la vida real. Este es el caso de una compañía que fabrica y coloca las papas fritas en fundas de 200 gramos. Frito Lays, ¿no? De la vida real. Bien, vamos a ver qué tal está este ejercicio. Paso número 1, la ficha del KPI, ¿no? Entonces, léale, ¿no? Dice, se llama peso diario de fundas de papas. Ese es el nombre del indicador, ¿no? Origen, manufactura. Ven ahí, indicador, 2 puntos, que sea más. Origen, manufactura, nos da los datos. ¿Qué se usa como dispositivo? La balanza digital, un registro de pesos. ¿Cómo se hace? Difícilmente que esté empezando de uno en uno, ¿no? Posiblemente lo que haga es coger un lote al azar, se toma una muestra de 20, 30 unidades, se las pesa, saca el promedio. Y esa sería la frecuencia diaria, ¿no? Entonces noten que en la tabla, que sería el segundo componente, tenemos valores del peso diario, que creo que yo aquí sería el peso promedio del lote diario, ¿ya? Indicador, ¿qué tipo es? Puro. ¿Por qué? Solamente con el peso ya sabemos si es que está sobre o bajo de peso. El dato 1, peso medio de la muestra. Ahí está, ¿no? La muestra que les decía que puede ser dependiendo de la producción. Cálculo media móvil. Esa es la tendencia, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula. Unidades gramos, el rango está entre 0 y 500, ese sería los pesos, puede haber más presentaciones de papas, y la tendencia es media. ¿Por qué es media? O sea, no es máximo ni mínimo, es media. ¿Por qué? Porque a la hora de un producto alimenticio no conviene que tenga sobrellenado, porque pierde la compañía. Gana el cliente, pero la compañía pierde. Subllenado, la compañía gana, pero pierde el cliente. A lo mejor el cliente no se da ni cuenta, pero estamos estafándole al mercado. Ahí está la ficha. Entonces, tiene que ser igualito para los temas del taller y para el siguiente ejercicio. Colocar, investigar cómo es una ficha de un KPI. Eso mandamos de deber, ¿no? Cómo se hacen los KPIs. Consultantes. Fácil, ¿no? Ya. Vamos con el número 2, el peso diario. La ventaja de que la tabla ya nos van a dar, ¿no? Es algo que nosotros tengamos que hacer este ejercicio, cuando ya seamos parte del análisis del equipo 6.5. Pero bueno, aquí colocamos el día, no hemos puesto las fechas, sino simplemente del 1 al día 30. Y hemos colocado el peso diario. ¿Listo? La columna de tendencia, esa no da, esa hay que calcular. Pues, ¿cómo se calcula? Pues usted véale, ¿no? Se calcula la media móvil. ¿Cómo sería la media móvil? A mano, ¿qué sería? Primer dato, 200. Segundo dato, 200 más 188. Si le ven abajo está el promedio, 194, le ponemos a mano. Tercer dato, sería promedio 195, le ponemos a mano. A la antigüita. Pero si no quiere hacerlo a mano, ahí está la ecuación que nos calcula la media móvil directo. La función promedio, le fijamos la primera celda, constan los dos absolutos, y le colocamos contra sí misma, ¿no? C3 con C3. Al arrastrar la ecuación, nos va colocando, le fija la primera y le pone la siguiente, ¿no? ¿Listo? Entonces, caso número 1, para indicadores puros, usamos media móvil con esa ecuación. ¿Listo? 3, la gráfica de control. Esta gráfica está incompleta. ¿Qué le faltan? Pues los límites de control. ¿Qué usted le va a poner? ¿No? Vamos a ver qué tan buenos somos para hacer una gráfica de control en Excel automatizada. ¿Qué quiere decir automatizada? Si yo cambio los límites, tienen que moverse en la gráfica. Eso le queda como consulta.
¿Qué es lo importante de la técnica de control? Lo que les decía, ¿no? Si ven, las líneas en gris son los valores de ese día. Por ejemplo, aquí se ven, ¿no? El día 14 hubo algún problema, algo pasó. El día 20 también hubo un problema de sobrellenado, algo pasó. Pero la tendencia es la línea de color azul. Ahí se ve, ¿no? Es bueno hacerle en la gráfica del Excel las barras que se lean a la izquierda y en eje secundario la línea continua, ¿no? Si no le hace eso, va a aparecer algo como esto. Voy a hacerle la simulación. Si no uso eje secundario, esto se coloca así, es en formato de serie de datos, le quitamos el eje secundario. Ponemos eje principal. ¿Sí ven? Entonces, parecería de que es estable el asunto y simplemente es un asunto de escala. Pues no se ve, ¿no? Pues para evitarnos ese tema de que estamos perfectos, no estamos por 200, una maravilla. Sí, parecería, ¿no? Pero no, no es tan maravilla. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Usamos un eje secundario. No es obligatorio, ¿no? Pero para mejorar la visibilidad. A ver si vemos que realmente tenemos, ¿sí ven? Picos, 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 y después como que empieza un poco a estabilizarse. Entonces, aquí lo que faltaría serían los límites de control, le pone. Ya, vámonos a lo que nos interesa, al análisis estadístico. Atención, tienen que darnos de alguna manera u otra la especificación y la tolerancia. Y si no nos dan información para poder calcularlas, en este caso nos la dieron. ¿Qué es una especificación? Atención, una especificación es el punto de ajuste o un límite de control de un indicador. ¿Cómo sé la diferencia? Analizando el contexto. Si me dicen de que estamos empacando papas y la especificación es 200, eso a lo mejor no es el límite inferior, no creo. El superior tampoco, usted tiene que ser el peso neto, o sea, la media, que de hecho, si vieron cómo colocamos, tendencia. Pues, por lo tanto, esta especificación de este ejercicio tiene que ser el punto de ajuste. Es muy importante, ¿no? Cuando me den una especificación, lo tienen que analizar si me está dando el punto de ajuste o algún límite de control. Otro ejemplo, les digo, las notas de la poli, la especificación para pasar es 7. Entonces, ¿uno qué dice? ¿Ese será el punto de ajuste o será un límite de control? Como son sobre 10 las notas, esto me suena a que es el límite de control inferior. ¿Así vieron? Especificación, límite de control inferior. O dice, la leche descremada tiene por especificación técnica 2% de grasa. ¿Qué me están dando ahí? Dice, la leche desgrasada tiene que tener 0, pero 0 es complicado, así que esto tiene que ser el límite de control superior. Entonces, todo eso uno tiene que estar atento para colocar la especificación. ¿Ya? ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es el error, ahora sí, desde el punto de ajuste. El error permitido. Puede ser más, menos, o solamente puede ser más, o solo menos. Por ejemplo, en este caso nos dan la tolerancia. Dice, es 210 hacia arriba y 190 hacia abajo. Por algún contrato, algún acuerdo, ¿no? Puede ser más menos 5, más menos lo que sea. Esa es la tolerancia. Estamos, pongámosle 5 para que sea diferente. ¿Listo? O sea, se puede aceptar fundas con 205 o con 195. ¿Así se vio? Pongámosle 10 y cambian los números de abajo. Ya vamos a ver cómo son esos números. En el caso de las notas, la tolerancia es de -3, ¿no? Solo tiene -3 puntos que se permiten pender. Y en el caso de la leche, como les decía, es el 2% más 2. Tolerancia solamente hacia arriba. En este caso de las fundas tiene más menos, porque sí puede ser el caso de que estén sobrellenadas o subllenadas. Hasta ahí, facilito, ¿no? Ya, vamos a calcular las magnitudes estadísticas. ¿Cuál era la primera? Pues la media, ¿no? Ya, aquí atención, esto sí, anótele, póngale subrayado. La media o promedio de un conjunto de datos es el último valor de la tendencia. Por eso le puse ahí un color diferente, ¿no? Y le copié
automáticamente la fórmula, eso no le digité. Todo tiene que ser con fórmulas o celdas relacionadas, ¿no? Para que sea fácil la simulación. ¿No está claro? En análisis de CP, la media es el último valor de la tendencia, siempre, ¿no? Que en este caso coincide con la media de todos los datos, ¿no? Si usted le pone la media de todos los datos, va a salir 202. En este caso particular de indicador de una sola variable. Ya, el desvío estándar, ahí está la ecuación. Desvío estándar de la tendencia, no se vaya a olvidar. Todo con tendencia, ¿no? Si usted se equivoca de columna, chao el ejercicio. Ya, ¿cómo le calculamos el desvío estándar? Pues con la ecuación DES-BES, ¿no? En el Excel está así. Hay Exceles que no tienen el DES-BEST, tienen DES-BEST M, DES-BEST S o DES-BEST P. Ya, ahí tiene que usted analizar. En este ejercicio, como les decía, bien difícil que se haga el peso de toda la población. O sea, no es DES-BEST P, que es de la population o población. Es lo más probable que se haya hecho un desvío, una muestra de cada lote. Entonces sería desviación estándar de S, de sample o de M, de muestra. Depende de su Excel y el idioma en que esté configurado. Si encuentra el DES-BEST, preferible, porque ese es el DES-BEST de la media. Entonces, maravilla. Si no, utilice el que tenga. Total, no cambia mucho, no cambian en algunas cifras decimales, en las centésimas. Fácil, ¿no? Entonces hemos colocado estos temas. Ya. ¿Qué más? En la parte inferior están los límites superior e inferior. O sea, ya. Este 210 no le pongamos a mano, sino igual generémosle, ¿no? Sería la especificación más la tolerancia. Así sería, ¿no? Y el límite de control inferior sería la especificación menos la tolerancia. Como les decía, no le pongan a mano porque, ¿qué tal si yo digo, es 5 ahora la tolerancia? ¿Se ven cómo cambia todito? Pues tiene que ser una especie de simulador, ¿de acuerdo? Y nada más, ¿no es cierto? Eso es todo lo que hay que hacer. El ancho de banda sería la resta entre 210 y 190 y ya tenemos los parámetros estadísticos. ¿Cuáles son? Pues la media, último valor de la tendencia, el desvío estándar de la tendencia y el ancho de banda de los datos, ¿no? Y con eso calculamos CP, CPKS y CPKI. Ya, ¿cómo calculamos? Con las ecuaciones que a su momento fueron mostradas. Ya, esa es la parte mecánica del ejercicio. Vamos con la parte de análisis o conclusiones. Entonces, acá a la derecha, si ustedes ven, hay un recuadro. Aquí vamos a colocar las conclusiones o el análisis. Análisis y conclusiones. Listo. Yo les voy dictando y usted copia, ¿no? Y en el siguiente ejercicio usted va a hacer solo con su grupo. Y como usted va a ver, el tipo de análisis y comentarios son los mismos. Lo que cambia es la numeración, los números o posiblemente la conclusión al final, ¿de acuerdo? Pero el contenido, el tópico del análisis es el mismo. Vamos entonces. Primera conclusión, ¿qué sería? El CP, ¿no? ¿Qué decimos? Este proceso es estable. Así sería, ¿no? ¿Por qué es estable o es capaz? Porque el CP es mayor que 1. ¿Listo? Fin del asunto. A esta tolerancia, ¿no? Si usted le cambia la tolerancia a 5, si ve que ahí no es, allá no es, ¿no? Mientras más intolerante es mucho más difícil lograr estabilidad. Si le ponemos tolerancia a 20, o sea, se pasa hasta el 2, ¿no? Entonces dejémoslo en 10. Entonces, a esta tolerancia, el proceso es capaz, porque el CP es mayor que 1, y le ponemos, ¿no? CP 1.09 mayor que 1. Los valores de CP pueden tener 4 decimales porque son adimensionales, o sea, no tienen cifras significativas, más bien que se vea que hay diferencia. ¿Estamos? Ya. Conclusión número 2. El proceso es asimétrico. Póngale así, tal cual, ¿no? El proceso es asimétrico. ¿Por qué es asimétrico? Porque el CPKS y el CPKI son diferentes. Como se puede ver, ¿no? El uno es 1.3, el otro es 0.9. Son diferentes. ¿Qué significa la palabra asimetría? Lo siguiente.
Esto se analiza con los CPKs. ¿Te acuerdas que es el CPK? El análisis parcial, hacia arriba o hacia abajo de la media. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un proceso simétrico respecto a la media, no? Cuando el CPK-S y el CPK-I son muy parecidos, yo diría que en un orden de hasta el 5% de semejanza. ¿Cómo se calcula la variación de CPKs? ¿No? Porcentaje de variación. Sería así, ¿no? El CPK-S menos el CPK-I, póngale valor absoluto para que no haya problema, sobre la media de los CPKs, ¿no? CPK-S más CPK-I sobre 2. Así sería. Si son muy parecidos, te va a ser 0, ¿no? Si son muy semejantes, se compara. Y por 100 para que se haga el porcentaje. Entonces, cuando la semejanza es menor al 5%, decimos de que es bastante simétrico el proceso. ¿Qué significa esto en las papas? Que habrá días en que llenamos un poco, otros días en que vaciamos un poco en los lotes, ¿no? Esto va variando. Pero el comportamiento es bastante equidistante de la media, por lo tanto, habrá días en que la compañía pierde, otros días que el cliente pierde, pero se compensa. Al final llegamos tablas. Ese es un proceso simétrico. ¿Cuáles son los no deseados? En ocasiones, los no simétricos, que son de dos tipos. Primero, cuando el CPKS es menor. Si es que es menor el superior, por encima de la media va a haber mucha más variación. ¿Sí ven? O sea, el menor es el que me da la variación. Lo contrario, CPKI menor, por abajo me dan las variaciones. Esto a veces no se puede ver en la figura, por la escala que les decía, ¿no? Se puede ver matemáticamente. ¿Qué significaría el CPKS superior menor que el CPKI? Que la compañía está colocando más peso en las papas, sin salirse de especificaciones, ojo, ¿no? Puede que hasta 210. Entonces, ¿qué decimos? La papa se libera, pero estamos colocando demasiada papa. Entonces, al final, en un menos se vamos a dar cuenta que a lo mejor al año va a haber un faltante, ¿no? Van a sobrar a lo mejor toneladas de papa que no sabemos dónde están. ¿De acuerdo? ¿Qué sería el CPKI menor, en cambio? Al revés, ¿no? Que estamos colocando papas con menos peso del peso neto, pero todavía aceptando, ¿no? 190. ¿Quién está perdiendo aquí? Pues el cliente, pero el cliente no se da cuenta. Y a lo mejor la compañía tiene un excedente de materia prima, y dice, qué raro. Porque recuerden que las compañías trabajan con el promedio, ¿no? Trabajan con 200 pesos neto, sin darse cuenta de que hay papas que pueden tener más o menos llenado, según lo que es la estadística. Ahora, ¿por qué damos una tolerancia de 10? Porque es difícil colocar una papa exactita, ¿no? Tocar estar ahí, entonces, no importa, dice, más o menos, pero esto depende mucho del valor del producto. Si son papas fritas, no pasa nada, pero si fuese oro, ya como que no va a ser más o menos 10, ¿no? Cocaína, ya imposible, ¿no es cierto? Estamos con lo que es entonces el análisis de simetría. Entonces, nos regresamos a nuestro Excel. Pues la conclusión, ¿cuál era? El proceso es asimétrico porque el CPKS 0.8 siente. Es diferente del CPKI. Ya. Siguiente conclusión. Usted ponga conclusiones en el número que desee, ¿no? Lo ideal es poner una en cada número. Siguiente conclusión. Este proceso presenta simetría, asimetría superior sería, ¿no? Asimetría superior. ¿Por qué? Porque el CPKS es menor que el CPKI. Y esto implica sobrellenado de fundas. Así sería, ¿no? CPKS menor que el CPKI implica asimetría superior. Consecuentemente, sobrellenado de fundas. La compañía está perdiendo. Si usted le cuenta esto a su jefe, ha ascendido, ¿no es cierto? Yo tengo una compañía que está en este problema y no saben qué pasa. Dice, no sé por qué no cuadran los números, siempre estamos a pérdida. Ellos hacen unas chapas para las cocinas y no saben por qué están perdiendo. Y muy posiblemente sea por el espesor, ¿no? Que hay una tolerancia de espesor. Si se les va de más, nadie se da cuenta. Pero ese espesor de una décima de milímetro adicional, haga de cuenta en toneladas de productos.
A lo mejor salen 50 kilos, verá que es acero inoxidable, carísimo. Ahí está el estudio. Pero para hacer ese estudio necesitamos gente que entienda esto. Y no hay, le dije, necesitamos un ingeniero que sepa 6 Sigma. No tengo. Capacitémosle, no hay plata. Entonces, si piensa que capacitar es gasto, pruebe con gente que no está capacitada. A ver qué tal le va. Bien, estamos entonces con las conclusiones. Ya. Siguiente conclusión. Vamos a ver el nivel 6 Sigma. Recuerden cuál era el tema de 6 Sigma. El menor de los dos, de los CPKs me refiero, ¿no? Nos define el nivel Sigma. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar la siguiente tabla normalizada. Pues recuerden esto, ¿no? El menor de los dos nos define el nivel sigma. ¿Cuál usamos? La de acá. La de la lámina 15, ¿no? Ya vamos a ver. Entramos con la columna del CPK, el menor, ¿no? Le buscamos la más parecida. ¿Cuál es la más parecida en este caso? 0.87, dice, ¿no? Que nos da 0.9. Ya, esta es la más parecida. No vamos a encontrar siempre el valor exacto. Entonces, con 0.87 que está calculado, nos vamos a la izquierda. Entonces, ¿qué decimos? 2.75 es el nivel sigma. Pues póngale como conclusión. Este proceso opera a 2.75 sigma. Recuerden que el ideal es 6, ¿no? Debería estar más o menos aceptable. De la tabla de Blackberry Cross, tanta cosa. ¿Ya? Siguiente conclusión. ¿Qué porcentaje de probabilidad de buenos y de defectos? Tenemos un 89% de probabilidad de buenos. ¿Qué quiere decir? Fundas con 200 gramos, ¿no? Esas son las buenas, las del punto de ajuste. Y un 11% de fundas que se desvíen hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí estamos? Pues póngale como conclusión. La probabilidad de fundas buenas, 89%. Probabilidad de fundas con defectos, 11%. Probabilidades, ¿no? Ya. Y se acuerdan que era con simetría hacia arriba, asimetría hacia arriba. Y este 10%, o 11%, perdón, con sobrellenado, o sea, son más defectos de sobrellenado. Y ahí nos empiezan a pagar $500 al día por hacer esto. Los consultores de 6 Sigma en Estados Unidos ganan $3,000 diarios. ¿Qué les parece? Pero porque ellos analizan un montón de variables y saben en dónde están los problemas. Ya, a veces el 90%, 89% nos parece un buen número, pero no, verán, ¿no? Cuando le pasamos a DPMO, ahí nos asustamos. ¿Qué es el DPMO? Defectos por millón de oportunidades. 105,000. Entonces, pongan si quieren una conclusión también, ¿no? El nivel de DPMO, ¿qué sería? Defectos por millón de oportunidades desde 105,660. Y ahí sí ya no suena tan bien, ¿no es cierto? ¿Qué sería en este ejercicio? Por cada millón de fundas, y a lo mejor el millón de fundas lo hacemos en un semestre, ¿no? 105,000 fundas tienen defecto. Y defecto de sobrellenado. Sí sale, ¿no? Si por cada gramo perdemos un centavo, imagínense, ¿no? O por cada papa nos multan con $1, ya son $105,000 de multa. Exagerándolo, pero para más o menos que se vean lo que son las pérdidas cuando no se trabaja con niveles de alta calidad. ¿Listos? Entonces, esto de acá, esta tabla se usa para cualquier caso porque está normalizada. Ya tenemos un sinnúmero de conclusiones importantes, ¿no? Aquí también está la tabla que les decía. Entonces le buscan el más parecido, ¿no? Y le hacen las conclusiones. Ya. Comprobemos. A ver, yo voy a verificar la media, ¿no? La media dice 202 más o menos por aquí, ¿no? ¿Se ve? Ah, perdón, tiene que ser acá. Espere, es que la media es con el
Eso. Esta es la media, ¿no? Se lee a la derecha, ¿no? Ya, el límite superior, ¿cuánto era? 210. Ahí está, ¿no? Recuerden, a la derecha está la escala, ¿no? Este es el límite de control superior. Y control inferior, 190. Así sale, ¿no? Ya. Ahí se puede ver tranquilamente el rango de control. Pues, ¿qué decimos? Respecto a la media, ¿en dónde hay más picos? O sea, ¿hacia dónde están apuntando los picos? Si ven que están hacia arriba. Este. Y la mayoría está con tendencia más al límite superior que al inferior, ¿de acuerdo? Por ese motivo, el CPKS es menor que el CPKI. Nos indica en dónde está la tendencia de la variación. Habrá casos en que es bueno tener hacia arriba, bueno, hacia abajo. Otros no, que sea simétrico. En este caso sería lo mejor es la simetría, pero no tenemos simetría. Estamos perdiendo. ¿Listos? Comprobado, ¿no? Entonces, los límites de control usted le pone en el deber. Y en el siguiente ejercicio. ¿Qué más? Entonces ya tenemos llena, analizada la tabla y los límites. Vamos con los límites naturales. ¿Qué es un límite natural? Dice, es el máximo esperado hacia arriba y el mínimo esperado hacia abajo que uno puede obtener. Entonces dice, pues pongámosle como conclusión primero y luego le explicamos. Conclusión, ¿qué sería? El valor máximo esperado de una funda sería de 211 gramos, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? Fuera del límite, ¿no? El límite es 210. Y el valor mínimo esperado, ¿qué sería? 193 sobre el límite inferior. O sea, por abajo no saldríamos de los límites. Por arriba sí. Estamos con la conclusión. El valor máximo esperado de sobrellenado, 211. El valor mínimo de sobrellenado, 193. Ahora la pregunta es, ¿cómo salieron el 211 y el 193? De la siguiente ecuación. Se llaman los límites naturales. ¿Estamos viendo ahí límites naturales? Ya. ¿Qué es un límite natural y por qué se llama así? Se llama natural porque sale de los datos. O sea, no depende de las especificaciones ni de la tolerancia. Depende exclusivamente de los datos. Fíjense, ¿no? La media de los datos. El desvío estándar de los datos. Y tiene dos componentes. El límite de control superior natural con más y el inferior natural con menos 3 sigma. Sí se ve que es lo máximo que alcanzaría el proceso, porque más de 3 sigma ya no se considera una distribución normal. Y hacia abajo menos, lo que menos esperaría. Entonces, por ese motivo, es bueno saber hasta dónde podíamos tenerlo. A lo mejor no llega a 211, pero hay grandes probabilidades de que sí, ¿no? Y a lo mejor no baja hasta 193, pero hay grandes posibilidades de que sí y que al menos el 10%, dijimos, ¿no? 10% de probabilidad de que hay errores, o sea, de que alcancemos el 211 y el 193. Pero más del 211 porque el CPKS es menor. Bien, hay unas variaciones que se llaman grados de confianza. El límite natural se calcula con 3. Pero también podemos calcularle con 2 o con 1, dependiendo del grado de confianza. Eso vamos a ver la próxima clase. Ya, ¿para qué más nos sirven los límites naturales? No es común que los grafiquemos en la carta de control, pero si quieren hacerlo, lucirían así, ¿no? En amarillo y en rojo, naturales. Los de especificación dentro del recuadro de color amarillo, parece que están. Sí, la media en azul. Y la línea de color negro es la tendencia. Esa es una gráfica de control completa. ¿Estamos? No. Entonces, ¿qué nos dice la teoría gráfica? Dice, ¿no? Si en la gráfica de control ponemos los límites por especificación, recuerden, ¿no? Los que nos dan, o los que podemos estimar por algún otro método, y nos dan los límites naturales. Si estos están por fuera, pues el proceso no es capaz. Hagan de cuenta de que tenemos los límites por especificación son el parqueadero. Este es el parqueadero de un vehículo, ¿no? Y vamos con este vehículo.
Estos serían los naturales, ¿no? Aquí estas serían las llantas, los amarillos. Entonces, este vehículo no puede estacionarse. Bastaría que una llanta quede por fuera, ¿no? Ya no podría estacionarse. Si son las dos, mucho menos. ¿Ya? En el caso de abajo, fíjense, ¿no? Mantenemos la especificación. Son los mismos límites de control superior e inferior. ¿Qué pasa ahora? Usamos un vehículo más pequeño. En este caso, ¿qué sería? Los límites naturales están por dentro del parqueadero, entonces sí podemos estacionarnos. Entonces, volviendo al concepto que decía, arriba no somos capaces de estacionarnos, el proceso no es capaz, y abajo, ¿qué sería? Sí somos capaces. Eso es todo el asunto de lo que es los límites naturales para el análisis de capacidad o estabilidad. ¿Listos? Vamos a ver más temas. Entonces, aquí, ¿qué sería? Estos serían los límites a 3 desvíos, ¿no? ¿Sí se ven? Estos serían a 2 desvíos, estos serían a 1 desvío. Esto vamos a ver la próxima semana qué significan los desvíos con más exigencia y con las variaciones. Esto de acá, no todavía. ¿Preguntas? Entonces, eso sería el análisis de capacidad estadística de procesos con las conclusiones. Entonces, repetimos, ¿no? Paso número 1, definir un indicador. Y le colocamos todos los detalles. Paso número 2, tener la tabla de datos y el análisis de tendencia. En este caso, por ser un indicador puro, media móvil. Paso número 3, la gráfica de control con todos los elementos. Nos recuerdan aquí faltan los límites de control que ponerlos. Y colocando la escala secundaria si es que deseamos ver un poco más la oscilación. Paso número 4, al análisis estadístico de procesos. ¿Qué implica? Calcular la media, recuerden el último valor de la tendencia, el desvío estándar de la tendencia. No tenemos desvés, el que sea más acoplado al contexto. El resto ya son cálculos mecánicos. De estos cálculos mecánicos se obtienen las conclusiones. Estabilidad, simetría, la simetría hacia qué lado es, qué consecuencias esto implicaría, el nivel sigma, el valor máximo esperado, el mínimo esperado, etcétera, ¿no? Ya. Hagamos el siguiente. Atención. Vamos a hacer aquí y usted trabaja, ¿no? Entonces, el indicador se llama índice de frecuencia de incidentes, ¿no? ¿Perdón? Índice de frecuencia de accidentes, más conocido como IF. Origen de datos, póngale, ¿no? Departamento de Seguridad Industrial. Dispositivo recursos, registro de accidentes e incidentes. No es un dispositivo, es más bien un recurso. Cuando alguien se accidenta, tiene algún incidente, lo reporta y se va contando. ¿Ya? Frecuencia, si usted lo ve en la tabla, mensual, porque eso nos pide la ley, ¿no? Frecuencia mensual. Tipo, este es un indicador índice, ¿no? Por ese motivo es dato 1, dato 2. Dato 1, los incidentes, ¿no? En la ecuación de arriba. Dato 2, las horas sombra. Fácil, ¿no? Cálculo. ¿Cómo es el cálculo? Dato 1 sobre dato 2 amplificado por 200,000. Vamos a explicar este número, ¿no? Dato 1 sobre dato 2 amplificado por 200,000. Si usted le decía amplificado como porcentajes, multiplicarle por 100, ¿no? Ya. Unidades, incidentes sobre 200,000 horas sombra. Ya. El rango póngale de 0 al límite de control superior, porque no conocemos, porque esto va a ser propio. ¿Por qué 0? Porque ese es el límite inferior, obvio, ¿no? Eso no tienen que decirnos. Si estamos hablando de accidentes, pues 0 es el punto de ajuste, 0 es el inferior, y 0 es el valor que hay que colocarle en el rango para ver la tolerancia. ¿Ya? El superior, pues no lo conocemos, y eso hay que estimar, vamos a ver cómo se hace. Profe, disculpe, unidades dijo incidentes sobre... Arriba está la ecuación. Ahí, no ¿Sí sé, vio? sí. Clarito está, ¿no es cierto? O sea, más claro que eso es
¿De qué color es el caballo blanco de Bolívar? ¿Sí se ve? Ya. No sé si ustedes recibieron la materia de seguridad industrial en la poli. Puede consultarme. Aquí se ve esto, ¿no? No recibieron. ¿Y por qué no recibieron? Ese sí es falla garrafal. Ahí sí, vaya nomás haciendo un cursito de donde sea, porque eso es pregunta para contratar, ¿no? Si usted conoce seguridad industrial, no, gracias. Así no le van a contratar. Vaya viendo dónde hacen, en el sector que sí dan cursos. Creo que en el peso de química y agro sí nos dan. En otras facultades no sé, pero como les digo, o sea, sin seguridad industrial, usted no es candidato. Ambiente hasta que le pasa, pero seguridad industrial siempre. Debe tener conocimientos, más aún si va a ser ingeniero de planta. Vaya nomás viendo el tema donde toma ese curso. En el Sexon, entiendo de que tienen descuento para los politécnicos y exalumnos. Bueno, listo. Ya, hasta ahí fácil, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, vamos entonces con ahora el tratamiento de estos datos. Este es un tanto diferente. Recuerden que este es un índice. No funciona igual que la media móvil. Ya. Vamos entonces. Cuando tenemos índices, o sea, A sobre B en el indicador, hay que acumular las variables por separado. ¿Qué me explico? Aquí tenemos las horas laboradas en horas hombre, los incidentes cada mes. Listo, ¿no? Entonces, las horas laboradas acumuladas, ¿cómo se calcula? La primera es igual a la celda donde dice 7.920. Ya, hasta ahí, ninguna novedad. Ya. El siguiente mes, ¿cuántas horas acumuladas tenemos? Pues sería las horas del septiembre más las que ya tenía en agosto, que sería la de arriba, ¿no? Ya. Con esa ecuación, o sea, la primera nomás es diferente, ¿no? La segunda fila en adelante es la izquierda más la de arriba. Copiamos. ¿Ya? Pues verifique si tenemos esos datos y hágale lo propio con los recientes acumulados. Vamos entonces. Esto es Excel bien básico, así que rapidito, ¿no? Le voy a hacer el acumulado, sería 1. El siguiente sería, no hay, pero podría haber. Y ya. Revise que al final tengan estos valores, ¿no? Si ya tiene, colóquele por favor un visto. Pues, si no sabe Excel, es otro tema. Imagínense, no sé Excel, no sé seguridad industrial. No nos llame, le llamaremos. Hará caso, ¿no? Al menos yo no conozco compañía que le contrate con esas dos falencias. Yo diría mala de seguridad. Lo logramos ya, colóquenlo un visto si logramos. Tiene que haber 389.488 horas laborables acumuladas con 67 incidentes. Si no puede Excel, a mano, pues yo te voy a sumando. Perfecto. Paulina ya lo logró. Y demás Santiago. ¿Listo? Ya. Entonces, este sería la única diferencia con un indicador puro, ¿no? Aquí acumulamos. ¿Ya? El resto, facilito. ¿Ya? Índice de frecuencia, vemos la ecuación que nos dice divide los incidentes para las horas sombra. Pues, ¿qué hacemos? Divide los incidentes para las horas sombra, pero dice amplifíquele por 200.000. O sea, si ve que aquí se base de horas 200.000, le ponemos esa celda y, bueno, y F4 porque esa es fija, ¿no? Bien. Listo. Hágalo. ¿Ya? Y el IF acumulado, que es la tendencia. En lugar de dividir las celdas grises, que serían las de aquí, ¿no? Estas nos dan el IF. Y las celdas verdes también nos van a dar el IFA. La ecuación es la misma. Lo que cambia simplemente es el origen de los datos. Este sería este sobre este y por el amplificador, ¿no? Compruebe entonces. Si ya tiene sus valores hacia abajo, me avisa. 57.78 en diciembre y 13.40 en el acumulado.
Ya, no, uy. Si ya consiguió esos valores, colóquele un visto. Hasta está con colores, ¿no? Ya, nada. Bueno, revisaré el video. Ya, entonces vamos a ver por qué los 200.000 son importantes. ¿Qué pasa si no lo amplificamos? Sería por uno, ¿no? Fíjese, parecería que todos son valores de cero y no es cierto. No son ceros. Lo que pasa es que la escala es tan pequeña que no se visualiza. Entonces, ese es el concepto de un amplificador. Un número por el cual multiplicamos a la señal para que nos dé un valor más parecido a la realidad. Los 200.000 me parece que dan, ¿no? Ya. ¿Lo logramos o no lo logramos? Ya. El amplificador más famoso es el 100, pero si le ponemos aquí 100, capaz que tampoco tenemos una buena, si ven, 002, 002, entonces no nos conviene. 200.000, porque la ley ecuatoriana los pide, que es el equivalente a 100 personas trabajando 50 semanas al año, 40 horas semanales. 50 semanas porque 2 se consideran de vacaciones. Pero bueno, esta ecuación le damos. Hasta ahí, la parte mecánica fácil, ¿no? Vamos con el asunto de los datos. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí, si ven, no nos dan especificación y no nos dan tolerancia. Y ahora, bueno. Este caso es uno de los más complicados. Hay uno más complicado que tiene dos. Este es uno de los medio complicados. ¿Ya? ¿Qué podemos calcular? La media y el desvío estándar. A ver, calculemos. La media dijimos, ¿se acuerdan que era el último valor de la tendencia, ¿no? Ya tenemos la media. El desvío estándar, fácil, ¿no? Best, calcule el desvío estándar. Esto es el tema mecánico, así que. Desviación estándar de H6, H46, se parece que es, ¿no? Ya. Listo. ¿Qué nos falta? Dice el límite superior y el límite de control inferior. Pero no nos dan. Nadie sabe, no nos podían dar el superior. Pero uno de ellos sí conocemos. ¿Cuál es? El inferior. Entonces, para eso usamos los límites naturales. Si ven, aquí tenemos los límites naturales con las tres formas de los grados de confianza. Entonces, aquí hay que analizar, atención. Si hablamos de accidentes, ¿cuál sería el valor ideal? Pues Cero. cero, ¿no es cierto? Cero, ¿no es cierto? Correcto. Sí. Entonces, cero, ¿cierto? La especificación es cero. ¿Qué es el cero? El límite de control inferior. Aquí le ponemos también cero, ¿no es cierto? Ni más, ¿no? Y el superior, ¿cómo la calcularíamos? Dice, tenemos tres opciones. 51, 45 y 40. Redondeando, ¿no? ¿Cuál sería el más lógico de ponerle? Si estamos hablando de accidentes. Yo diría que es el 39.90, ¿no? O sea, máximo toleraríamos 39.90 por tratarse de accidentes, ¿no? Entonces, los límites naturales, si vieron, tenemos tres posibilidades. A tres desvíos, que sería lo máximo esperado de accidentes. Dos desvíos, un desvío, lo mínimo esperado de accidentes. 39.90, que sería la tolerancia hacia arriba. Este se convertiría en el límite superior. Y le colocamos acá de la cinta. ¿Listo? Entonces, el ancho de banda es 39.90. ¿Qué significa? Que la compañía tolera de 0 accidentes, obvio, ¿no? Hasta un máximo de 39 incidentes sobre 200.000 horas hombre. Recuerde que es la unidad. Y con eso, ¿qué pasó? Oh, maravilla, ya nos salieron los CPs. ¿Está claro este ejercicio? Este ejercicio tiene varias diferencias del anterior. Primero, al ser un índice, hay que acumular las variables por separado. Primera situación.
Segunda, calculamos los dos índices independientemente, ¿no? El IF, que sería el IF diferencial, que es todo en barras. El IF acumulado, que estaría en líneas. Los dos usan la misma expresión. Incidente sobre horas hombre amplificado por 200.000. El IF normalito, C sobre D sobre C. Y el IF acumulado, F sobre nada del otro mundo. Listo. Segunda diferencia. Aquí no nos dan los límites por especificación. Toca intuir. Entonces, ¿cómo intuimos? Pues sacamos la media, sacamos la división estándar. Eso no podemos nosotros prescindir porque tenemos datos. Con la media de división estándar, automáticamente se generan los límites de control naturales. Y de ahí sacamos los posibles límites de este ejercicio. ¿Cuál conocemos? El límite propio, que sería 0, ¿no? El límite de control inferior. ¿Cuál debemos estimar? El superior. Entonces tenemos 3 oportunidades, a 3, a 2 y a un desvío. A 3 no conviene porque son accidentes. Si fuesen utilidades, sería el máximo, pero son accidentes. O sea, el más bajito, ¿no? Por lógica, 39.90. El del medio, en este caso no se usa. Y listo. Y se acabó, ¿no? Es la parte mecánica. El resto, hágale. Entonces van a trabajar ustedes en grupos haciendo la gráfica de control. Recuerden que el IF gris tiene que ir en barras, el IF verde tiene que ir en líneas. Coloque los límites de control y si es que alcanzamos, hágale el análisis y las conclusiones, ¿no? Que más pueda. El deber es igualito, pero con otros casos. Vamos entonces. ¿Grupos de cuánto tenían ustedes aquí? Grupos de miles de personas. Ustedes son el grupo de agro 3, grupos 7. Ok, pues abrimos esto y recuerden enviar la tarea de clase por WhatsApp, ¿no? Para el control de puntaje. Vamos entonces. Vamos y logramos en 12 minutos hacer la gráfica y las conclusiones. Las conclusiones son en el mismo contenido, cambiando obviamente los datos. Gráfica y conclusiones, eso sería, ¿no? Adelante. Bien, grupo número 7, así rapidito, a ver qué ahí hizo de avance. Grupo 7. Sí se ve, profe. Perfecto. Muy bien, excelente, ¿no? La gráfica, perfecto. ¿Notaron aquí? ¿Se ven? Nuevamente tenemos ahí el Taguchi, ¿no? En este caso hacia abajo. Y luego noten que la tendencia siempre tiende a estabilizarse. Esa es una de las cualidades de la tendencia. Muy bien. El punto de ajuste sería aquí 0, ¿no? Pero estamos todavía lejos. Y el máximo habíamos dicho que es como 30 y tanto por aquí, ¿no? 40. Ya. El 40 debe ir en la escala secundaria o en la principal. Claro, ¿dónde creen que vaya? La secundaria, ¿no es cierto? En la secundaria. Sino que cuando se le pone en la secundaria, porque sí estaba puesto. Sí, ahí tienen que, eso es Excel, tienen que moverle ahí. Ah, ya. Eso es, si no puede, papel milimetrado, marcadores y le dibuja. Ya, No, ya lo vamos a buscar. claro, así está, ¿no es cierto? Algo así es, ¿no? Entonces, este es el rango de control, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, sale algunos meses, pero después empieza a estabilizarse. ¿Listo? Preguntas. Y las conclusiones serían muy parecidas, ¿no? No es estable, la diferencia, arriba, abajo, nivel sigma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el taller 2, entonces, ahí no hay deber, sino que hay un taller.
que está en el capítulo 2, ya está activado, ¿no? Tienen que hacer lo mismo, pero con dos casos. Uno también es igualito que el de las fundas, es un indicador puro. El otro es de ventas. Ahí sí vamos a ver qué tal nos va. Ese hay que meterle un poco de análisis. Hay que hacer la gráfica con todas las de ley y las conclusiones, que lo más nos interesa, ¿no? Más que el tema. La próxima semana, con estos datos que ya han calentado motores, vamos a ver ahora cómo se hacen las decisiones en función del 6 sigma. Nada más entonces. No se olviden de mandar los grupos, la figura y el cuadro de conclusiones. Nada más tienen que mandar, ¿no? De preferencia en esta semana hasta el viernes, ¿no? De preferencia. Sábado y domingo no trabajo, si no alcanzo a calificar, pues cero, ¿no es cierto? Hay gente que me está mandando recién de la semana anterior. Ya no, ya se pasaron notas. Tampoco va a bajar mucho, ¿no? Queda nada más pésimo. Entonces, envíe eso y la tarea oficial que se sirva con puntaje. Ok, entonces vemos el día lunes a las 11 horas, una buena semana. Y estudien esto porque esto es el que nos diferencia que nos paguen bien o nos paguen mal. ¿Quién nos estuvo grabando? Yo, profe Juan Juan Vidra. David, no, Juan David. Juan David era. Ok, entonces Juan David nos manda el enlace cuando esté listo, ¿no? ¿Listo? Ya pueden conectarse.